Saludos. Vamos a revisar brevemente el asunto del potencial preventivo y quimioterapéutico que puede tener el consumo de hidrógeno o agua hidrogenada en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Como siempre, en este asunto del hidrógeno y en general en cualquier tipo de terapia alternativa, existen escasas investigaciones, sobre todo en fase clínica, pero las pocas que hay apuntan a indicios prometedores de un efecto de mejora en la sintomatología de la enfermedad o en reequilibrador de una serie de marcadores de evolución de la misma. Así, por ejemplo, si leemos una de las revisiones más recientes sobre los efectos del hidrógeno en general, pues en la sección sobre enfermedades neurodegenerativas aparecen una serie de ensayos que se han realizado mayoritariamente en ratones y algún ensayo clínico, sobre todo en cuanto a la enfermedad del Parkinson. Y bueno, aquí apuntan a una causa general que puede ser donde esté la clave del efecto terapéutico del hidrógeno, que es que la mayoría de estas enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con desórdenes de estrés oxidativo o disfunciones mitocondriales, que sabemos son muy importantes en la regulación de todo el metabolismo celular y en toda una cadena de procesos de desequilibrio que llevan a enfermedades muy diversas. Pues bien, aquí vuelve de nuevo a aparecer este proceso de estrés oxidativo como la base de un posible efecto terapéutico del hidrógeno. Ahora veremos que en realidad ese mecanismo de acción pues no ha sido demostrado y eso es lo fascinante del hidrógeno, que de momento se desconoce un mecanismo molecular meramente bioquímico por el cual esté actuando sobre tal variedad de enfermedades. Para mí es lo más interesante de la investigación futura del hidrógeno. Vamos a comenzar con el primer estudio piloto realizado en humanos, un estudio clínico en el cual se administra hidrógeno molecular en forma de agua hidrogenada a enfermos de Parkinson en un ensayo que tiene todos los requisitos de un ensayo clínico para poder obtener las necesarias conclusiones. Tiene que ser un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Pues bien, aquí en el resumen se apunta a lo estrés oxidativo como una de las causas principales del Parkinson sobre las cuales podría actuar el hidrógeno molecular. En este estudio, que duró 48 semanas, se dio al grupo de participantes experimental que bebiera 1 litro de agua hidrogenada por día, luego hubo otro grupo de control y un grupo de placebo. Todos los pacientes siguieron tomando su medicación anti-Parkinson habitual y para medir las diferencias entre grupos se empleó este índice, que es un índice unificado de una escala donde se evalúa la intensidad de la enfermedad, ¿no? La UPDRS, me parece aquí. Bien, en este gráfico se resume la comparación entre los enfermos del grupo placebo, que son los que aparecen en gris, y los enfermos del grupo de agua hidrogenada, ¿no? Cuanto más abajo, cuanto menor puntuación en este índice, pues hay una mejoría en la enfermedad. Entonces, lo que se vio en este ensayo es que en el grupo que estaban tomando el agua hidrogenada hubo una disminución en este índice de enfermedad, una disminución que se valora en menos 5 puntos frente a un aumento de 4 puntos en el grupo placebo. Además, en aquellos que habían consumido el agua hidrogenada, 6 de cada 9 de los 9 participantes del grupo mostraron mejoría en la sintomatología de la enfermedad. Lo más interesante en estos ensayos clínicos es el desconocimiento que hay del efecto
el mecanismo de acción, porque tanto en ratones como en humanos no se detecta concentraciones de hidrógeno en el cerebro, y aquí por eso mencionan que el mecanismo de acción debe de ser indirecto. No existe ninguna publicación en la cual aparezca mediciones del hidrógeno molecular tras el consumo de agua en el cerebro, ni siquiera en modelos animales. Por lo cual, una serie de efectos en cadena asociados al consumo de hidrógeno, como son la expresión de genes preventivos de patologías o modulación de señal en el mismo sentido, deben de ser mecanismos indirectos que actúan tras la exposición al hidrógeno molecular. En mi opinión, se está buscando desde un paradigma mecanicista, se está buscando una actividad farmacológica cuando es probable que el efecto del hidrógeno tenga un carácter más orgánico, más holístico, actuando sobre todos los líquidos corporales y en particular a través de cambios en la estructura y función del agua corporal. Eso es una hipótesis que estamos barajando y que vamos a profundizar en ella en un futuro. También al final pues sugieren hacer un ensayo más largo, de más de 48 semanas, y con un grupo de pacientes que no estén siendo medicados con la L-Dopa, con la medicación habitual para evitar posibles interacciones con el hidrógeno que estén enmascarando el potencial terapéutico del mismo. Como decimos, la mayoría de ensayos en hidrógeno y en particular en cuanto a su efecto contra la enfermedad neurodegenerativa se han realizado en ratones. Aquí tenemos otro donde se observa que ratones sometidos a estrés por limitación de movimiento tienen un aprendizaje y una memoria alterada, y lo que se ve en este ensayo es que el agua hidrogenada mejora esa alteración, pero cuando no existe ningún tipo de estrés no mejora esa alteración. Es decir, volvemos a lo que ya hemos hablado, que el hidrógeno actúa de modulador y regulador cuando existe una alteración, pero no actúa aparentemente en individuos sanos. Estaría haciendo un efecto preventivo o protector. De nuevo, aquí también aparece la idea de que no se ha descubierto un nexo causal entre los cambios que se están viendo en la mejoría en la función cognitiva y la administración de hidrógeno. No se sabe cuál es el mecanismo de acción. Esto es lo interesante. También en este ensayo se midió la degeneración neuronal en el hipocampo, que se fomentaba por el estrés de la reducción de movimientos en los ratones, y en este parámetro pues también se vio una mejoría con la administración de hidrógeno, es decir, había menos, habría más proliferación neuronal en aquellos ratones que consumían hidrógeno a pesar de la restricción de movimientos. Otros estudios en ratones pues, han continuado buscando este mecanismo por el cual estaría actuando el hidrógeno, y en este en concreto pues, se observa que hay una mejora en la pérdida de neuronas dopaminérgicas en ratones en los cuales se induce la enfermedad de Parkinson, que como sabemos se produce por la degeneración de este tipo de neuronas y las consiguientes alteraciones motóricas. Y bueno, aquí se vieron dos cosas muy interesantes que aparecen en el resumen. Una de ellas es que a concentraciones muy bajas tenía el mismo efecto el hidrógeno que cuando se administraba en el punto de saturación, ¿no?, de 1,5 partes por millón, ¿no? Es decir, no existe una linearidad, no es un efecto dosis-respuesta lineal, lo cual es muy interesante porque apunta a un efecto sobre todo el líquido corporal, como hemos dicho anteriormente. Es un efecto holístico, probablemente a través de todo el sistema y probablemente a través del agua, que es el medio de transmisión de la coherencia
o el orden y la correlación entre todas las funciones biológicas. Esa es una hipótesis que tenemos. Por último, en este estudio también aparece de nuevo la cuestión de la actividad antioxidante y pues se demuestra que no hay una reducción en radicales libres, en concreto en el radical superóxido. Y esto pues como ya sabemos, la actividad del hidrógeno molecular actúa exclusivamente sobre el radical hidroxilo, que es el más dañino, y por tanto no se puede achacar los efectos generalizados del hidrógeno solamente a una actividad antioxidante, sino que tiene que haber algo más. Este es de nuevo lo más fascinante en la investigación futura del hidrógeno. Bueno, aquí describen este experimento en el cual a unos ratones pues se le induce con este tóxico MPTP, se le induce la muerte de las neuronas dopaminérgicas y por tanto empieza a desarrollar sintomatología de Parkinson. Y a un grupo de ratones se le da cada 8 horas agua hidrogenada y luego cuando se sacrifican los animales pues se mide la destrucción de este tipo de neuronas en comparación con el grupo de control. Como hemos dicho, se observa un efecto máximo en una concentración muy pequeña de 0,08 partes por millón, cuando el máximo de administración, que es el máximo que admite el agua, es de 1,5 partes por millón. En otro experimento se generó agua hidrogenada a partir de magnesio, lo cual da lugar a agua alcalina con un pH muy elevado y con una concentración de magnesio significativa. Y bueno, aquí lo que vieron es que cuando ese agua perdía el hidrógeno por la elevada difusión que tiene, el efecto no existía, con lo cual no se podía achacar el efecto neuropreventivo ni al pH elevado, la alcalinidad, ni al magnesio, sino exclusivamente al hidrógeno molecular que se generaba en este sistema de administración. Específicamente, si en los ratones la pérdida neuronal en aquellos ratones que no bebían agua hidrogenada era del 56%, en los ratones que bebían agua hidrogenada la pérdida de neuronas de neuronas dopaminérgicas era del 76% solamente. Luego hay un efecto neuroprotectivo claro del agua hidrogenada frente a la inducción de la enfermedad de Parkinson en ratones. Finalmente, la discusión pues también apuntan a unas mediciones que se han hecho de la alteración del comportamiento en los ratones, también se vio reducida en el grupo de agua hidrogenada. Y bueno, ellos achacan este efecto sobre todo a una reducción en la cantidad de especies reactivas de oxígeno que se producen normalmente en elevadas cantidades en las neuronas dopaminérgicas y por ello es importante que haya un mecanismo de control del exceso de estrés oxidativo en estas neuronas. Finalmente recomiendan que la mejor modo de administración por razones de tipo práctico es el agua hidrogenada en comparación con la inhalación de hidrógeno. Y aquí también se apunta a una idea interesante, que es las mediciones que se han hecho en sangre entre el hidrógeno administrado y la salida del mismo a través de la sangre venosa. Y esto permite medir que aproximadamente un 40% del hidrógeno administrado se queda dentro del organismo y reacciona de algún modo, porque no se mide la salida tanto en ensayos de inhalación como en mediciones en sangre venosa, con unas concentraciones muy pequeñas, que se han llegado a medir en algunos estudios inferiores a 5 micromolar. Normalmente la administración está en torno a 0,8, el máximo que se puede administrar en agua, 0,8 milimolar. Entonces esto sería una concentración de por lo menos de una diferencia de 800 micromolar a 5 micromolar, que es lo que se ha medido, y
también durante un tiempo corto. En fin, todos estos datos pues apoyan la hipótesis de que el efecto del hidrógeno no es un efecto farmacológico del tipo de llave-cerradura, de unión enzima-sustrato, sino que es un efecto mucho más generalizado sobre todos los mecanismos de regulación homeostática celular o metabólica en